Es una mañana hermosa en que, y ya es una tarde porque pasa del mediodía, hermosa para compartir la palabra del Señor. Tenemos motivos de estar contentos. Primero, Cristo nos ha salvado. Nos ha salvado del infierno. Luego nos ha prometido vida eterna. Wow, no sé cómo va a ser eso. Mire, yo no tengo idea cómo va a ser la situación mía en el cielo, en la tierra. Yo no sé. Solo sé una cosa, que seré salvo. Y eso me llena de alegría. Y por eso la canción dice, ah, celebran el triunfo de Cristo nos ha hecho más que vencedor. Una gente en una carrera llega a la carrera, gana y le dan una corona de justicia y un premio. ¿Qué pasa? Pero nuestro premio es permanentemente y para siempre. Yo le voy a pedir que se pongan de pie, lo que se pueden poner de pie, lo que se pueden parar, se ponen de pie, lo que no, se quedan sentaditos. Y que la reverencia sea siempre a nuestro Señor. Como decía el hermano querido, vamos a tratar hoy el tema la ira de Dios. Y vamos a ver la ira de Dios en tres formas. No la vamos a culminar hoy, vamos a seguir domingos sucesivos. Primero, la ira de Dios por la culpabilidad de los hombres. Luego, esa culpabilidad del hombre y esa renuencia a arrepentirse hace que Dios abandone al hombre. Ese es el tema 2. Y luego el tema 3 tiene que ver con la mente o el sistema que hoy opera. El hombre es pecador, no se arrepiente. Dios lo entrega a su corazón y una mente reprobada, como la mente que hay en el mundo, es la que gobierna. Vamos a buscar en Romanos capítulo 1, desde el versículo 18, hasta el versículo 28. Romanos 1, desde el 18 hasta el 28. También lo tenemos en la pantalla. Dice así la palabra del Señor. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto. Pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Versículo 24. Por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias, uno con otros, cometiendo hechos que vergonzosos, hombres con hombres, y recibieron en sí mismo la retribución de su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios lo entregó a una mente reprobada. Señor y Padre amado, diríjanos en esta
Ora, Padre, que tu palabra sea predicada y que nosotros salgamos edificados a través de ella. Que su Espíritu Santo nos lleve a toda verdad. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Recuerdo cuando estaba a 12, 10 años, y tengo buena memoria, que todos los veranos yo me gustaba ir al campo de mi abuelo. Era la parte rural y siempre o mi abuelo iba y me buscaba o alguien me llevaba. Quedaba bastante lejos en ese tiempo, hoy es un poquito más corto, pero en ese tiempo quedaba quizás 10 o 12 horas. Era de un extremo a otro. Hoy las carreteras han acortado y las vías y todo es un poquito más. Pero en aquel tiempo ni electricidad había en el campo de mi abuelo donde él vivía y eso me atraía, me encantaba eso. A las 6 ya se dormía y a las 5 de la mañana se levantaba y me levantaba con él. Me encantaba esa vida. Y todos los sábados él tenía unos animales que él criaba y él todos los sábados mataba para la venta un cerdo o un chivo, un cordero, como quieran llamarlo. Y me acuerdo que ese primer sábado que yo fui, ya mataron un cerdo grande y el Señor le atravesó un cuchillo bien afilado en el corazón y el animal cayó al suelo muriendo y estándose desangrando en agonía en ese charco de sangre. Eso fue, para mí, fue grande y yo nunca participé de otra vez de eso. Y en medio de la sangre el animal veía unos pedazos de comida, maíz. Y en la muerte el animal trataba de comer eso. Y yo decía, pero ¿cómo puede ser que en la agonía él esté tratando de alcanzar comida? Increíble. Pero no es tan increíble. No lo crea. Así está el hombre. Está en agonía, está muriendo, está viendo las cosas que están pasando en el mundo y está tratando de alcanzar cosas en medio de su fallecimiento. Créalo, es así. Mire las noticias. Mire cómo está el mundo desegregado. Se supone que los medios sociales deben unir más a las personas. No, la desunen. ¿Sabía eso? Porque la gente dice, bueno, el Facebook me comunica con mi mamá que está en Venezuela. Qué bonito. Pero me aleja de mi hijo que está en el cuarto de al lado. Porque él está allá y yo estoy aquí. Y así estamos nosotros. Tratando de sobrevivir y sacar del lodo agua limpia. O yendo al basurero tratando de conseguir una joya o una perla. No es así. Alguien compuso una canción, no sé quién la compuso, pero sí sé quién la cantaba y me voy a reservar el nombre. Él decía, todo tiene su final, nada dura para siempre. Y es cierto, fue tan encarnizado que él murió. Tenía toda la razón. Y es la verdad. Todo tiene un límite. El hombre tiene un límite. Dios tiene un límite en su paciencia. Y Él ha establecido límites para su ira. ¿Cuándo llegará? ¿En qué momento llegará? ¿Cuándo se realizará el juicio de Dios sobre toda la nación, sobre todos los hombres? Ahora, de la ira que habla aquí, cuando habla de ira, no se refiere a esa ira de Dios desbordante que todo lo destruye. Wow, es así. Sino que habla de una ira más bien de abandono de Dios. Sus hijos han comenzado, papá quiero esto, y tú le dices, mi hijo no te conviene. Papá lo quiero, no te conviene. Y tú, papá lo quiero, y papá lo quiero, y papá lo quiero, que llega el papá y dice, ¿sabe qué? Tómalo. Y el hijo se da contra la pared. Papá, no me dijiste, sí te dije. La ira de Dios tiene un límite y lo que Dios ha hecho con la rebeldía del hombre, con la maldad del hombre, con el pecado del hombre, es que
lo ha abandonado. Ha apartado del hombre su gracia que restringe, la gracia que frena, la gracia que para al hombre de hacer lo que él quiere realmente hacer. Pero todos tenemos la condición de entrar a una discoteca y matar todo el que está ahí. Todos podríamos ser Hitler. Todos podemos ser Mussolini, el fascista italiano. Todo. Pero ¿qué para el hombre? La gracia de Dios, de que el hombre no se desborde. Pero ¿qué pasa? Esa gracia de Dios se ha ido retirando. Esa gracia de Dios que para al hombre, que lo sujeta, que lo frena, que lo constriñe, que le impide, ha sido quitada. Y esa gracia de Dios se está revelando desde el cielo. El griego ahí no dice que se revela de una manera súbita, no, sino que se está revelando paulatina y consistentemente. Vamos a ver, vamos a leer aquí 1:24, por favor. Dice aquí, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia. Dios los entregó a la inmundicia. Versículo 26. Por esto Dios lo entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó, los abandonó. Y esa es la ira de Dios. Dejar al hombre que sea el hombre. ¿Y qué está pasando? ¿Qué está pasando en nuestra sociedad? Cuando Dios, miren hermano, vamos a ver. Nosotros siempre hablamos de la homosexualidad como pecado. No señalamos al homosexual. No somos homófobos. De ninguna manera no odiamos al que es igual que yo, de especie. Tiene toda la necesidad de comer, vivir y participar en la sociedad y hacer lo que debe hacer. Pero sí señalamos el pecado. Cuando alguien era homosexual, en tiempos antaños, era una vergüenza, ¿o no? Yo convivía con jóvenes que sabíamos que eran amanerados en el barrio. Lo comentábamos, pero nunca se lo decíamos. Y ellos trataban de mantener esa postura porque sabían que era una ofensa contra su familia, contra él y contra la sociedad. ¿Tú no veías dos hombres tomados de la mano o besándose? ¿Tú no veías dos mujeres tomadas de la mano y haciendo cosas? Pero a medida que el cristianismo fue llegando, la sociedad se fueron civilizando y la moral fue trascendiendo de lugar a lugar, de persona a persona, de continente a continente, de ciudad a ciudad, de país a país, y lo que usted quiera llamar, cualquier región, fue llegando y la gente fue concientizándose moralmente cuál era la voluntad de Dios, cuál era el designio de Dios sobre la humanidad y qué fue lo que Dios creó en el principio, varón y hembra, una familia. Pero en la medida de que esas mismas sociedades han ido sacando a Dios de su vida, de su casa, de la sociedad, de las escuelas, de la niñez, de la enseñanza, de la instrucción, en esa misma medida el hombre se ha alejado de las directrices de Dios y Dios lo ha dejado en su rumbo, lo ha abandonado. Y la sociedad está en detrimento. Señores, 60 millones de niños se determinan que Estados Unidos han sido sacrificados por el aborto. 60 millones de niños. Y somos, este país, por ejemplo, que dice en todos lugares, God bless America, Dios bendiga América. No, Dios juzga América, eso es lo que hay que poner. Dios está juzgando América por la maldad que hay en los hombres.
No queremos que se le lea la Biblia. No queremos que se le hable de amor. No queremos que se le hable de paz. Pero cuando usted no permite eso, cuando usted saca todo eso y le dice, no, no puedes enseñarle la palabra, no puedes hablar de amor ni de nada bueno. ¿Qué sucede? Entonces el juez lo juzga y lo puede meter preso. Y el policía le va a disparar. Decimos, tú no puedes manejar a los 15 años, a los 16 años, no sé, a los 18 años. Tú no puedes manejar, tú no puedes beber alcohol, tú no puedes hacer eso. Tú tienes que sacar un permiso de tu mamá, tú tienes que sacar un permiso de tu papá. Pero a los 16 años se puede hacer un aborto. A los 16 años, en muchos estados, se puede cercenar lo que por naturaleza Dios le ha dado. Dios le ha dado por naturaleza. Y decir que es un hombre o una mujer encerrado en no sé qué cosa. Y percibirse lo que él quiera. A los 16. Creo que en otros países a los 12. Pero no puede tomar alcohol. No puede fumar. Ni puede manejar. Pero sí puede cercenarse los genitales que por naturaleza Dios le asignó. Entonces estamos mal. Dios los ha entregado en la concupiscencia de sus corazones. ¿Y qué hay en el corazón del hombre? Maldad, pecado. Eso es lo que hay. Hasta que Dios no haga una obra de cambio en el hombre, no va a pasar nada. El hombre es un ser injusto. ¿Qué significa injusto? ¿Qué significa una persona injusta? Bueno, que no practica la justicia, que cuando en vez de decir la verdad dice mentira. Eso es lo que es injusto. En vez de apegarse a la ley de Dios, quiere derribar la ley de Dios y quiere establecer la suya propia. Eso es injusticia. Lo que Dios ha establecido. Y mira lo que dice aquí. Vamos a ver. Romanos capítulo 1, versículo 16. Dice, dice Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Él está diciendo que él no se avergonzaba de las buenas nuevas de salvación, es lo que Pablo está diciendo. Porque son las que transforman al hombre sin importar si es un judío o sin importar si es un gentil. No importa quién es. Ese evangelio, esa buena nueva, porque eso significa evangelio, buena nueva, son las que pueden transformar al hombre. Es la forma visible o la forma más clara y concisa del poder de Dios en la vida del hombre. Las buenas nuevas de salvación. Versículo 17. Dice Pablo, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ahora, él toca un tema aquí, y es el tema de la justicia. Y ese es el tema de la palabra de Dios. La justicia o la justificación por fe es el tema de Romanos. Usted puede leer el Romano, donde quiera que usted lea, y está hablando de justificación por la fe. ¿Y qué es justificación? Cuando Dios declara a una gente que, a una persona que, justa, en virtud de Cristo Jesús. Y declarar justificado es declarar que usted es salvo. Pero él dice que en el Evangelio, que en la buena nueva, la justicia de Dios se revela. Se puede ver la justicia de Dios, que es la justicia que el hombre carece. El hombre no tiene justicia. El hombre no tiene verdad. El hombre está desviado. Pero la buena nueva de salvación le dicen a él que hay justicia en Cristo Jesús y que se puede apropiar de ella de manera gratuita por medio de la fe. Ahora bien, el significado aquí de cuando Pablo habla de justicia, él no está hablando de una justicia que
retributiva. Y yo voy a explicar esto. Cuando se refiere a la justicia que se revela a través del Evangelio, no es una justicia retributiva en el sentido de que Dios le está pagando a alguien porque creyó. O Dios me salva porque yo me porté bien. Dios me ha salvado porque yo llegué al estándar de justicia de Dios por mis propios medios. No, no es una justicia retributiva, no es Dios diciendo, bueno, ahí veo al pastor predicando y él se salvó por sus buenas obras y yo lo voy a salvar y lo voy a justificar. No, es más bien una justicia libre que Dios me la transfiere y se la transfiere a usted, al pecador, por la gracia soberana de Dios, en base del sacrificio expiatorio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y que la poseemos, la agarramos y la tenemos por medio de la fe. Es sencillo. Pero esa justicia la necesitamos. Estamos frente a la corte. Está el Dios Todopoderoso juzgando al hombre. Todo dice la Biblia que somos ¿qué? Pecadores delante de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la presencia de Dios. Y dice que la paga del pecado es muerte. ¿Alguna vez usted ha estado frente a un juez? A mí me tocó estar frente a un juez aquí. Me comí una luz y tuve que ir al juez a levantar la mano y a decir que yo era culpable. Y eso fue impresionante para mí. Yo estaba nervioso, no debía estarlo, pero estaba. Y el frío era tremendo, yo estaba tiritando allí. Y levanta la mano y estaremos frente a ese juez. El hombre estará frente a ese juez. Y de repente el juez señalará a alguien. Y saldrá Cristo Jesús y dirá, no, yo morí por él. Yo le transfiero mi justicia a él. Por gracia. Y porque él respondió en fe. Y esa justicia de Cristo Jesús lo reviste. Y ahora, cuando Dios ve a esa persona, no ve el pecado de él, sino que ve la justicia de Cristo Jesús en él. Eso es posicional. Estamos posicionalmente en Cristo Jesús y nos ha transferido de la justicia de él. Entonces, el hombre está lejos de Dios porque es injusto, porque no tiene justicia, porque es pecador, porque está lejos de Dios. Porque está destituido de la presencia de Dios. Y debemos apropiarnos de la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús y en Él solamente. Dice así Pablo, y esto era uno de los problemas que tenía Martín Lutero. Martín Lutero estaba luchando porque no importa cuántas veces él iba donde el Padre y él era un monje y él hablaba ahí y decía todo su pecado. ¿Cómo se llama eso? Una confesión. Y se confesaba delante del Padre. Y cuando salía vacío. Porque él veía a Dios que lo señalaba. Y él estaba tratando a través de las obras estar bien con Dios y se daba cuenta que no importa la forma en que él obrara, nunca era suficiente para Dios. Y preguntaron, Martín, ¿tú amas a Dios? Wow, qué hombre eres, Martín. Y él dijo, amar a Dios, yo odio a Dios, porque siempre veo su dedo acusador, no importa lo que yo haga. Hasta que Martín comenzó y se le dio que enseñar el libro de Romanos. Y cuando Martín llega al libro de Romanos y lee que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y que el justo por la fe vivirá, entendió que no fue lo que Martín
Lutero estaba haciendo, sino lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por él, por usted, por mí, por nosotros y por lo que puede hacer en la sociedad. Y Pablo dice en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en consecuencia, esa es una parte bonita, en consecuencia, al ser Dios santo y justo, Él va a manifestar su ira. Una ira totalmente justa. No la ira suya ni la mía. No. Vamos a ver, cuando yo tengo ira y cuando usted tiene ira, nada más tiene un solo sentimiento. Ira, enojo. Y usted está lleno de ira y enojo en ese momento. Y usted explota. Recuerdo mi mamá cerró mal la tapa de la olla de presión. Estábamos en nuestro país y usábamos calderitos y cositas. Y ese día llegó esa olla de presión en mi casa. ¡Qué problema! Tremendo problema. Primero no había no había forma de abrirla. Y luego no había forma de cerrarla. ¡Qué problema! Y mi mamá la mal cerró y esa tiró un pito, y la tapa subió. Era zinc. Le dio al zinc, ¡pum! Y cayó. Así somos nosotros, como esa olla de presión que ¡bum! Pero Dios no. La ira de Dios no es una ira arbitraria, espontánea, que explota, caprichosa. No, sino que es una ira medida y en justa medida actúa. Y cuando Dios es ira, también es amor, también es paciencia, también es benignidad, misericordia, gracia. Él es todo, Dios es todo, pero usted y yo no. Entonces la ira de Dios es una ira santa, totalmente justificada. Y todo aquel que está fuera del estándar de la justicia de Dios está bajo su ira. Es lógico. Y a través de la historia, Dios ha desplegado su ira de diferentes maneras. Y el relato bíblico nos narra la forma específica en que Dios lo ha hecho y la razón para su enojo. Primero, yo voy, el diluvio, que es lo que más conocemos. El diluvio. ¿Por qué se da el diluvio? Porque los hombres eran buenos, porque estaban tranquilos, porque estaban adorando a Dios, porque estaban buscando a Dios. No. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio del pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y Dios decidió raer. Luego tú cruzas y te vas a Sodoma y Gomorra. Y pasa lo mismo. Sodoma y Gomorra había aumentado más y más el pecado de ellos. Y se había agravado tanto que había llegado a la presencia de Dios. Y Dios destruye Sodoma y Gomorra. Después de advertencia, destrucción. Pero Dios no siempre actúa así. No, Dios no actúa siempre advertencia y destrucción. Llega un momento en que Dios lo hace. Sí, Dios lo hace. Vamos a ver, por ejemplo, Adán y Eva. ¿Qué le dice Dios a Adán y Eva? Dice que podían comer de todos los frutos, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque del día que él comiere, ciertamente que morirás. Cuando murió Eva cuando comió el fruto, no. Murió Adán, no. Pero murieron un día, sí. Murieron un día, sí. ¿Mueren las personas? Sí. ¿Se cumple la ira de Dios? Sí, en el tiempo en que Dios lo ha establecido. Simple y llanamente en el tiempo que Dios lo ha establecido. Vamos a ver, Dios dijo a la gente del tiempo de Noé, no contenderá más mi espíritu con ellos, porque ciertamente ellos son ¿qué? Carne. Le fijó 120 años, pero no 120 años para que ellos duraran de vida 120 años, sino entre el edicto de que deben convertirse y aceptar a Dios y tomar esa arca como la única salida,
y el diluvio pasarían 120 años. Y duró este hombre 120 años construyendo y hablando y advirtiendo hasta que llegó el agua y el arca se cerró, y dice que no entendieron hasta que el agua se lo llevó. Ahí está Dios. Advertencia. Dios advierte y luego ejecuta. Y estamos predicando la palabra. Una de las cosas que yo quiero que entiendan es que no es que Dios un buen día se hartó del pecado de los hombres y decidió, impulsado por su enojo, tomar cartas en el asunto y destruirlo como retribución por el pecado de ellos, por la paga, por su maldad. No, Dios advierte en su paciencia y luego ejecuta. Dios advierte a Sodoma y Gomorra. Dios advierte a la gente de Nínive. Dios advierte a la gente en el tiempo de Noé. Dios advierte al faraón. Dios advierte a Israel. Dios advierte a la humanidad y luego ejecuta en su paciencia. Dios es fuerte, sí, Él es fuerte, pero también es misericordioso. Escuche cómo lo dice la palabra de Dios. Él es tardo para la ira y grande en misericordia. Ese es nuestro Dios, todopoderoso. Ahora, llegará el momento en que Dios dé término a su paciencia ante un mundo que ha rechazado a su Hijo, por un lado, y que se ha burlado de su llamamiento. Miren, no es que el hombre rehúsa a Dios de una manera disimulada. No es que el hombre, cuando tú le llevas el mensaje, te dice, lo veré después. Quizá alguien te lo diga. Pero la mayoría de personas, cuando tú le hablas de Dios, lo ven como algo negativo para su vida. Lo ven como algo nocivo para su vida. Una vez le prediqué a una persona y estaba bien joven, recién convertido, y le prediqué a una persona allá donde yo trabajaba en mi país, y era una jefa, una persona bien encumbrada, y yo tuve el atrevimiento de decirle que en Cristo había salvación y vida eterna. ¿Sabe qué me dijo? Eso está bien para ustedes. Y yo me devolví y le dije, ¿cómo bien para mí? Sí, para ustedes, para los que son resentidos sociales. Me dijo así, pero no para mí. Ay, hermanos, qué cosa. Ella se había hecho no sé cuántas cirugías. Yo no estoy en contra de las cirugías. Yo no estoy en contra de todo el mundo hace la cirugía que quiera hacerse. No, si no se siente bien, haga lo que tiene que hacer. Pero esa persona se había hecho muchas cirugías porque no estaba conforme con ella misma. Entonces me estaba diciendo a mí que yo era un resentido social. Y yo dije, pero no se lo dije porque no me atreví a decírselo. Pero ganas sí tenía de decírselo. Pero no se lo dije. Bueno, estuvo al borde de la muerte porque se hizo una práctica y estuvo al borde de la muerte y quedó peor que como estaba al inicio, pero muy peor. No sé si lo sintió, yo lo sentí eso, me dio una pena terrible. La Biblia llama a ese día el día de Jehová. Dice que viene, es terrible y es de indignación y ardor de la ira de Dios. En Apocalipsis 6:16 dice, el día de la ira del Cordero, y dice, ¿y quién podrá mantenerse en pie? ¡Wow! Y segunda Tesalonicenses 8:9 dice así, esta es la ira de Dios. ¿Cómo se manifiesta la ira de Dios? Dice, se manifiesta en llama de fuego para dar retribución o pago a los que no conocieron a Dios ni obedecieron el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Los hombres necesitan la justicia de Dios. Los hombres necesitan el estándar de la justicia de Dios. Los hombres deben estar revestidos de la justicia de Dios. Y esa justicia de Dios solamente se adquiere, solamente se consigue por gracia como un regalo.
a través de la fe en la persona de Cristo Jesús y no más. ¿Por qué? ¿Por qué el hombre necesita la justicia de Dios? ¿Alguien puede levantar la mano? Porque están perdidos. ¿Qué más? Porque son injustos. ¿Qué más? Pecadores. ¿Qué más? Deje la neurona correr. ¿Por qué el hombre necesita la justicia que viene de Dios y no la propia? Porque estamos perdidos. ¿Le digo? Porque es la única justicia que Dios acepta. No la mía, no la tuya, no la de nadie. La justicia que proviene del mismo Dios. Y la necesita rápido. Lea conmigo, versículo 18. Romanos 1:18. Por esto la necesita. Necesita la justicia de Dios, porque la ira de Dios se revela desde los cielos. La necesita. La Biblia dice que el origen de la manifestación de esta ira es ¿de dónde? De los cielos. La ira proviene de Dios mismo. De Dios es que proviene la ira. Él es que pagará. Alguien dijo una vez y preguntó así, ¿por qué el cielo es el cielo? Y alguien dijo, bueno, porque Dios está en el cielo. Sí, es cierto. Ahora, ¿por qué el infierno es el infierno? Nadie respondió. Y él dijo, porque Dios está en el infierno. ¿O no sabían eso? ¿O no sabían que la ira proviene de Dios? Del cielo. ¿Y cuál es la ira de Dios? La paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ahí está el aliciente. Esas son las buenas nuevas. Pero el hombre necesita de manera rápida la justicia de Dios, porque la ira de Dios se revela cada día, cada momento. Alguien se mete a una discoteca que todos sabemos, donde hay muchas gentes homosexuales, o muchos homosexuales, y comienza a disparar. Me preguntan, ¿por qué? ¿Qué pasó con ellos? Su pecado lo mató. Eso es muy fuerte. Pero su pecado lo mató. Murieron por su pecado. Luego me pregunta alguien, ¿por qué hay niños que tienen SIDA? Es el pecado. Y no, pero Dios no puede ser así, pastor. ¿Cómo Dios le permite que niños mueran? El pecado. ¿O no mató Dios muchísima gente en Nínive y eran niños? Y cuando Sodoma y Gomorra y con el diluvio, ¿cuántos niños murieron en el diluvio? El pecado. El pecado es peor que Satanás. Peor que la muerte. El pecado es lo peor que existe. No hay nada más fuerte que el pecado. Y la paga de ese pecado es la muerte, hermanos. Necesitamos, el hombre necesita urgentemente la justicia de Dios. Porque la ira de Dios se está revelando. Se revela en los matrimonios del mismo sexo. Bueno, que no son matrimonios, sino uniones de parejas de igual sexo. Es diferente, porque matrimonio viene de matriz y ahí no hay matriz que pueda dar a luz entre dos mujeres y dos hombres. La enseñanza, el adoctrinamiento que hay con los niños en las escuelas con relación al sexo y con relación a la ideología de género que hay ahora y la locura de toda esta percepción. Es por eso, es la ira de Dios que se está revelando. Se revela cuando el primer mandatario de los Estados Unidos, el presidente George Biden, dice,
el jueves, el domingo santo, y dice, este domingo santo es proclamémoslo como el día del transexual. ¿Usted cree que lo hace movido por otro sentimiento que no sea hacerle daño a lo que Dios ha establecido? Porque al final es en contra de Dios. Y declara, él lo pudo haber declarado cualquier otro día, pero declaró ese día como el Día Internacional de las Personas que son transgénero, en alusión directa a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Si eso no es una mente reprobada, dígame qué es una mente reprobada. Si creamos leyes locas en nuestros países, hay leyes locas en nuestros países, pero cantidades de leyes locas en nuestros países y en todos los estados. Se está por aprobar la relación entre edades. El hombre mayor, la mujer mayor puede tener relación con un niño pequeño. Todo lo que es la pedofilia se quiere patentizar y aprobar en estados de países. Si eso no es una mente reprobada, ¿qué es? Si cuidar un huevito de un pájaro, o de una tortuga, o de un ave, o no sé qué más, y llamarle a esos pichones de pajaritos, de pájaros, huevitos de tortugas, y al que mata uno, come uno, comercializa uno, es judicializado. Pero el que aborta a un niño, no. Y no se le permite, cuando tú vas a esos lugares abortistas, hablar de papá, mamá, hijo, hija, sino célula, cigote. Esos son los nombres que se le están dando. Eufemismos para llamarlo de otra manera, no decir lo que es. Asesinatos de bebés. Si eso no es una mente reprobada, ¿qué es una mente reprobada? Usted no sabe ahora quién es quién. Yo no sé, yo le tengo misericordia a los jóvenes ahora. Porque no se sabe quién es quién. Hay hombres que se cercenan y se preparan y se ponen que parecen mujeres. Y tú no sabes quién es quién. Y mujeres que parecen hombres. Se ha perdido todo. Eso es una mente reprobada. Cierre sus ojos. Señor y Padre amado, te alabamos y te bendecimos, Señor. Y te damos gracias por tu palabra en nuestras vidas, Señor. A lo largo de esta semana estaremos disertando, Señor, sobre tu ira, sobre la culpabilidad que tiene la humanidad, la forma en que te has apartado de la humanidad, Señor, y el sistema que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y esperamos, Señor, que tú hables a nuestra vida a través de esta palabra y que edifique nuestras vidas. Señor, estamos en tus manos. Sabemos que hay una iglesia hoy día que por un lado ha sido silenciada, pero por otro lado quiere mantenerse silente, porque no quiere el agravio de la persecución, de la censura, de poder ser encarcelados, perseguidos o atacados o llevado a cortes o llevado a juzgados. Pero la iglesia no puede callar. La iglesia tiene que predicar la palabra. No hablamos en contra del hombre. En contra de la dignidad del hombre no hablamos, Señor. No. En contra de lo que tú pusiste en el hombre, no hablamos de eso, Señor. No odiamos al hombre por ser hombre. Pero sí, Señor, aborrecemos el pecado que él representa. Eso sí, Señor. Ayúdanos a ser
misericordiosos. Ayúdanos a ser bondadosos y a dar a cada hombre sin importar, Señor, lo que piensa, su mentalidad, a dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Gracias, Señor. Levanta una iglesia firme y fuerte. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.